Amén. Que el Señor le bendiga a mis hermanos. Somos bienvenidos una vez más a esta nueva clase de escuela dominical que se está transmitiendo por YouTube. Hoy vamos a realizar la lección número 8 que lleva por título Dios recibe al hombre en su familia. Vamos a hablar de la adopción. Antes de comenzar vamos a orar al Señor para pedir su dirección y que disponga nuestras vidas y poder ir poniendo atención a lo que Él nos quiere entregar en este día. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo, Señor, que usted nos da, de poder ir a su presencia para pedir, Señor, esa dirección en nuestra nueva clase, Señor, a través de este medio. Enténnos de su gracia, de su sabiduría, para ir creciendo, Señor, cada vez más en el conocimiento suyo, Padre Celestial. Bendígame a todos los hermanos que tendrán la oportunidad de poder ver esta clase, que sea de bendición para todos, Padre Celestial, en estos tiempos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Como decía en un principio, la lección de hoy día lleva por título Dios recibe al hombre en su familia y vamos a hablar sobre la adopción. Como a manera de introducción, podemos decir que porque Dios, además de perdonar nuestros pecados y darnos vida por el nuevo nacimiento, nos ha adoptado en su familia como hijos e hijas, con todos los derechos y privilegios de esta nueva filiación. Vemos que Dios, conociendo nuestra condición de hombres pecadores, ¿no es cierto? Él estuvo dispuesto a invertir, dice, recursos celestiales en este proceso. Y uno de los mayores recursos que Él ha invertido para esta adopción es a su Hijo, a su único, al unigénito, el cual vino, ¿no es cierto?, y murió en la cruz por nuestras vidas. Ahora Él pasa a ser nuestro Padre Celestial y nosotros pasamos a ser sus hijos, ¿verdad? Esto nos lleva a que nosotros debemos tener un comportamiento digno y le debemos a Él toda honra y toda alabanza. El bosquejo de la lección está dividido en 3 puntos: la naturaleza de la adopción, el tiempo de la adopción y la experiencia de la adopción en nuestras vidas. El objetivo de la lección, que podamos, ¿no es cierto?, nosotros discutir la enseñanza bíblica sobre la adopción en la familia de Dios, que podamos tener claros los puntos, ¿no es cierto?, las bendiciones de lo que significa estar en nuestra nueva familia. Describir la relación que existe entre la regeneración, la justificación y la adopción, que son conocidas como la cadena de bendición, el proceso por el cual nosotros pasamos a ser hijos de Dios. También que podamos explicar los medios y los beneficios de la adopción, de cómo Dios nos adopta y los beneficios que vamos a tener en esta nueva familia en la que estamos hoy en día. Y apreciar el gran amor de Dios y su bondad al adoptarnos en su familia. Comenzando con la naturaleza de la adopción. Vemos que la adopción, como la regeneración y la justificación, que es esta cadena de bendición, son una obra de Dios que Él efectúa en la persona que se vuelve a Cristo. Importante este punto, de la persona que se vuelve a Cristo. La adopción tiene que ver con la posición y los privilegios en la familia de Dios. Según leemos en Efesios capítulo 1, verso 4 al 5, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vemos que el propósito de Dios que tiene
para la persona que se vuelva a Él, ¿verdad? Consiste más que librarlo de esta esclavitud. Este proceso principalmente lleva a que Dios busca construir hijos e hijas para llevarlo a su familia, ¿ya? Para ser recibidos en la familia de Dios. Vemos que el significado de la adopción significa literalmente situar a un hijo, ¿ya? El apóstol Pablo usa la idea de la adopción en el sentido espiritual y lo define como el acto de la gracia de Dios por el cual quien recibe a Cristo se convierte en un hijo de Dios. Acá está hablando Pablo, ¿no es cierto?, que se refiere a un lugar y a una condición que se le da, ¿verdad?, a quien por naturaleza no es hijo de Dios. Normalmente la adopción la relacionamos con una persona, un niño, una niña huérfana que no tiene padres o por alguna situación ha quedado sin familia, que a través de este proceso pasa a ser parte de una nueva familia en la cual es recibido con todos los derechos y con todos los privilegios de ser un hijo natural en esa familia. ¿Ya? Vemos que en Juan, en el capítulo 1, en el verso 12 y 13, leemos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta relación, esta nueva relación del creyente con Dios como un hijo, es hecha posible por el nuevo nacimiento. Cuando hablamos de nuevo nacimiento, hablamos de la regeneración. Vemos en Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 1 al 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. En esta nueva posición, como hijos adultos, con privilegios y responsabilidades, conscientes del lugar en el que estamos ahora gracias al Señor. Haciendo un pequeño repaso, palabras o conceptos que no debemos olvidar. La regeneración, ¿en qué consiste? Que introduce a una persona en la vida espiritual por el nuevo nacimiento. Habla del cambio de naturaleza de la persona, de hijos carnales, ¿no es cierto? Pasamos a ser hijos espirituales. La justificación atribuye la justicia de Cristo al creyente y atribuye la culpa a Cristo. Este es como un intercambio de situaciones, ¿no es cierto? A través de la justificación, todas nuestras faltas, nuestros pecados fueron traspasados al Señor Jesucristo y a su vez Él nos entrega, ¿no es cierto?, su condición de hombre justo. También la justificación tiene que ver con la condición de una persona delante de Dios, porque a través de este acto jurídico, la justificación, ¿no es cierto?, gracias al sacrificio de Cristo, nosotros somos justificados ante la presencia de Dios. Y la adopción, ¿cierto?, se refiere a que una persona pertenece a la familia de Dios y le da los derechos de esta filiación. Definimos la palabra filiación como un vínculo jurídico que existe entre dos personas, en la que una desciende de la otra, lo que puede darse como consecuencia de hechos biológicos y o como actos jurídicos. Así se define el concepto de filiación en un diccionario. Cambiamos de punto, vamos a ver el tiempo de la adopción.
vamos a ver que la adopción se lleva en 3 fases, una fase del pasado, una fase del presente y una fase del futuro. La fase del pasado, leemos en Efesios 1, 4 al 6, donde dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por el cual nos hizo aceptos en el amado. De acuerdo a lo que estamos leyendo, ¿verdad? En estos versículos nos damos cuenta que quien nos adopta es Dios, quienes son los adoptados somos nosotros. ¿Quién lo hace posible este proceso? Jesucristo. ¿Cuál es la fuente de su adopción? ¿De dónde nace el deseo de adoptar? De la buena voluntad de Dios. ¿Y cuál es el propósito de la adopción? La alabanza de su nombre. Vemos que Dios es la figura principal de la adopción. Su origen procede de su amor y según su voluntad. También vemos que la decisión de adoptarnos como hijos e hijas viene desde la eternidad, gracias al amor de Dios. Además vemos que la adopción resulta del libre ejercicio de la gracia de Dios. Aquí queda descartado, ¿no es cierto?, que este proceso no hay mérito humano, ¿no es cierto?, para que nosotros pudiéramos ser adoptados en la familia de Dios. También vemos que este pasaje deja de manifiesto que tenemos responsabilidades. Si bien es cierto, muchos son los privilegios, pero también tenemos responsabilidades. Y como leemos, ¿no es cierto?, ¿para qué? ¿Cuál es nuestra mayor responsabilidad? En nuestro comportamiento, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, esta nueva experiencia de ser adoptados en la familia de Dios, ¿qué nos demanda? A través de nuestro actuar, demostrar que somos verdaderos hijos de Dios. Ahora vemos que estamos hablando ahora de la fase del presente. La fase en que vivimos todos los hijos de Dios es el ahora. En 1 de Juan 3, capítulo 2, leemos, amados, ahora somos hijos de Dios. Pablo, ¿no es cierto?, a los Gálatas en el capítulo 4, verso 6 dice, por cuanto sois hijos de Dios. Nos damos cuenta los tiempos verbales que utiliza Juan y que utiliza Pablo. Nos damos cuenta que ahora, ¿no es cierto?, todos los que hemos sido justificados y los que hemos sido adoptados, somos hijos ahora, y eso lo debemos tener bien presente. Esta afiliación presente nos hace ver varias cosas que tenemos que tener en consideración. Primero, nos libra de cualquier duda que tengamos sobre el futuro. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto quiere decir que nosotros no debemos esperar hasta nuestra redención final para saber si somos hijos o no somos hijos de Dios. No, ahora somos hijos de Dios. Segundo, debe demandar en nosotros la necesidad de vivir en este mundo a la altura de los hijos de Dios. Una de las grandes responsabilidades. Vemos que en Juan, 1 de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y Pablo a Tito, ¿no es cierto?, le dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pablo, ¿no es cierto?, está exhortando aquí a Tito, recomendándole y diciéndole que la vida más apropiada para el cristiano es una vida piadosa. ¿Y qué es lo que es ser piadoso? Es sinónimo de benignidad, de ser compasivo, de ser misericordioso.
Otros beneficios que tiene la adopción en el tiempo presente es que consiste en que nosotros somos herederos de Dios, que tengamos esa convicción. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Siempre y cuando la condicionante es que si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También vemos que la adopción nos permite dirigirnos a Dios directamente llamándole Abba Padre. Tenemos libre acceso al lugar santísimo. En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué se refiere esto? De que al orar de esta manera, ¿no es cierto?, con esa convicción, experimentamos la seguridad de que somos hijos de Dios y que Él nos escucha. Respecto a la fase del futuro, dice, en el presente aún no se ha completado nuestra adopción, porque aún estamos, ¿verdad?, viviendo en este mundo, pero sin embargo, ¿no es cierto?, nosotros vivimos con la esperanza de la gloria que obtendremos con la venida del Señor Jesucristo. Entonces, serán nuestros plenamente todos los beneficios de nuestra nueva condición de hijos en la familia de Dios. Vemos que en Romano 8:23 dice, y no solo ella refiriéndose a la naturaleza, a la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí Pablo está describiendo, ¿verdad?, de manera profética y ve que toda la creación, todo lo que Dios ha creado, ¿no es cierto?, incluyéndonos a nosotros obviamente, espera ese momento en que la redención final se ha de manifestar. ¿Cómo podemos experimentar la adopción? ¿Cómo, a través de qué medios Dios realiza esta adopción? Dios realiza la adopción por medio de la agencia, entre comillas, del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando la gente reacciona favorablemente a la verdad del Evangelio. Es importante. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando escuchamos el Evangelio? La parte nuestra en la adopción consiste en creer en Jesucristo y recibirlo. Este acto de creer se refiere a la persona total, intelecto, emociones y voluntad. Los medios de la adopción que Dios utiliza son el amor y la gracia de Él, por los que Él nos recibe cuando reaccionamos positivamente al Evangelio y le aceptamos a Cristo. Lo que pasó con cada uno de nosotros. Cuando escuchamos su palabra, ¿no es cierto?, y reaccionamos positivamente, tuvimos esta maravillosa oportunidad de aceptar al Señor Jesús y a través de esa condición pasamos a ser hijos adoptivos de Dios. El recibir al Señor Jesús, ¿no es cierto?, se hace con una entrega total. Es un acto de voluntad definida, es un paso concreto, no titubeante, es un paso firme adelante. La fe que nosotros tuvimos cuando escuchamos la palabra del Señor y le recibimos, eso simplemente no fue lo único para que nosotros pudiéramos ser adoptados. Pero sin embargo, todo aquello, ¿no es cierto?, nuestra fe preparó el trasfondo para que Dios nos adoptara y nos hiciera sus hijos y nos recibiera en su familia. La singularidad de la adopción. Hemos considerado la salvación
como una reacción en cadena, cuando hablábamos de la regeneración, justificación y adopción. Esta reacción en cadena se describe en la forma en que los diversos aspectos de la obra se relacionan entre sí. Vemos que la justificación y la adopción son considerados actos judiciales porque se refieren a la administración de justicia, ¿verdad? Cuando hablamos de justificación, el que administra justicia es un juez justo, y estamos hablando de Dios. Y cuando hablamos de adopción, ¿no es cierto? Estamos hablando de que estamos siendo posicionados en una familia, y esa justicia viene de parte de un Padre justo. Ahora, en la justificación le da la categoría de justo al que cree en Cristo. Importante en esto. Categoría de justo al que cree en Cristo, porque recordamos que nuestras faltas fueron traspasadas al Señor Jesús y su justicia fue traspasada a nuestras vidas por el acto de creer. Mientras que la adopción le da una categoría de hijo adulto. Importante considerar que cuando habla de hijo adulto es un hijo responsable, consciente de dónde está viviendo, quién es su familia y quién es su padre. La adopción, como la regeneración, se relacionan entre sí porque hablan de la posición del creyente en la familia de Dios. ¿Ya? Recordemos que adopción es igual a una posición en la familia y regeneración es igual a un nuevo nacimiento en la familia de Dios. Las bendiciones que tenemos a través de la adopción, lo que recibimos al ser hechos hijos de Dios. La adopción produce beneficios llamados bendiciones. Uno de los más grandes, ¿no es cierto?, es el testimonio que el Espíritu de Dios nos da a nuestro espíritu, ¿verdad? Leemos textual lo que dice Romanos 8:15, el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Tenemos esa relación y nos dirigimos a Él como Padre. Recordemos que esta expresión de Abba Padre es como una expresión en que se refiere a dirigirse a Dios como papito, una forma cariñosa. En Mateo, por ejemplo, capítulo 7, del verso 9 al 11, ¿qué bendiciones nos entrega Dios? Las buenas dádivas del Padre. En el Salmo 23:1, el cuidado del pastor. En el Salmo 144:1, seguridad y fortaleza. En Juan 14:26, consuelo y esperanza. En Hebreos 12, verso 7, disciplina. Todos estos resultados son experiencias presentes. No olvidemos, experiencias presentes. Porque hoy nosotros somos hijos de Dios. Al adoptarnos, Dios tuvo un propósito. El propósito era darle gloria a su propio nombre. En la adopción, Él engrandece su gracia y su amor. Y todo lo que Él hace para salvarnos, Él lo hace para su propia gloria. No lo olvidemos de eso, para su propia gloria. Otras evidencias. Que la adopción se trata de una obra objetiva, o sea que se basa en hechos. Nosotros debemos, con nuestros hechos, ¿no es cierto?, demostrar y materializar que somos sus hijos. También vemos que la realización de la adopción es ajena a nosotros, no hay mérito en nuestras vidas. Dependemos principalmente de la palabra de Dios para verificar la realidad de nuestra filiación. La palabra de Dios es el sustento, es el documento oficial en el cual nosotros podemos verificar a través de ella si realmente estamos cumpliendo con esta condición de ser hechos hijos de Dios. Por eso es tan importante conocer de la palabra de Dios. Y la principal evidencia externa de esta categoría de adopción
se hace evidente en lo que nosotros experimentamos en nuestro interior y lo demostramos en nuestro exterior. ¿No es cierto? Aquí podemos hablar de los frutos que nosotros estamos dando como hijos de Dios. Podemos ir a Gálatas 5, 22, 23, donde habla de los frutos del Espíritu que reflejan si realmente estamos cumpliendo como hijos de Dios. Más evidencia vemos en Romanos 8:4, en Gálatas 5:18, que somos guiados por el Espíritu Santo. En Gálatas 4:5-6, que nos demuestra que nosotros tenemos el sentir de pertenecer al Padre. En Efesios 3:12, la confianza de acercarnos al Padre. En 1 de Juan 2, del 9 al 11 y del 5 al 1, tenemos amor por el pueblo de Dios, el amor entre los hermanos cuando nos congregamos, el amor por los de nuestra misma fe. Y en 1 de Juan 5, del 1 al 3, que obedecemos a Dios. Aunque en este tiempo, ¿verdad?, nosotros no somos perfectos como para dar estas evidencias, vamos creciendo progresivamente en semejanza a Cristo, al andar en el Espíritu y ser dirigidos por Él. ¿Verdad? Debemos nosotros esmerarnos en ir creciendo, como dice su palabra, para llegar a la altura del varón perfecto. Romanos 8, 14 al 16 leemos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esa es una convicción que debemos tener, que nos asegura de que somos hijos de Dios. Ahora, el conocimiento de que usted forma parte de la familia de Dios nos debería llenar de gratitud y regocijo eternamente. Este conocimiento, esta convicción de que somos hijos de Dios, también nos debe motivar a hacer un firme propósito de que por la gracia de Dios nunca haremos algo que deshonre a la familia de Dios. Debemos ser buenos testigos día a día en esta sociedad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos, y que podamos comprender las bendiciones de haber sido hechos hijos de Dios, de tener claro todo lo que significa el ser hecho un hijo de Dios, en bendiciones y en responsabilidades. Tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Que tengamos claro cuál fue el propósito por el cual Dios nos adoptó y el medio por el cual Dios nos adoptó. Y todo lo que Dios hizo para llevarnos a la familia nos debe llevar día a día a ser hijos agradecidos y buenos testigos de que estamos en esta familia celestial. Dios le bendiga. Vamos a orar al Señor para darle gracias por esta lección. Gracias, Señor, le damos en este día por habernos permitido, Señor, conocer más sobre cómo usted nos ha hecho parte de su familia. Gracias por este medio, Señor, y que esta lección sea de bendición para todos los que la hemos escuchado, Padre. Oramos por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bendiciones, mis amigos. Dios les bendiga.